Hermanos, estamos en la carta a Timoteo, recuérdelo, en el capítulo 3. Carta a Timoteo, capítulo 3. Y estamos aprendiendo precisamente sobre los requisitos que debe tener un pastor para el ministerio. El pastor Carlos eh, hizo el estudio el domingo pasado de los primeros 3 versos. Sin embargo, yo voy a hacer un repaso muy rápido para irnos conectando con lo que él dijo, para ir dándole secuencia a la enseñanza. Dice el texto, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto es lo que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe Timoteo acerca de los requisitos que debe tener una persona, particularmente un varón de la iglesia, para ser pastor, para ser anciano o para ser obispo de la iglesia. Recuerde que esas 3 palabras son lo mismo. Decir que soy obispo es lo mismo que decir soy anciano, es lo mismo que decir soy pastor. No hay diferencias entre ellas. Eso lo encuentra usted aclarado en el capítulo 20 de Hechos, cuando se utilizan los 3 términos en la misma persona. Entonces, no se sorprenda si de pronto encuentra este término como obispo, pues obispo es anciano, obispo es pastor. Obispo en griego, episcopos, anciano, presbítero y pastor, poiman o poimano. Son 3 términos, pero que en definitiva se refieren al mismo ministerio. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos enseña y le enseña particularmente a Timoteo? Unos requisitos, unas evidencias que cada persona, varón, debe poseer para llegar a este ministerio. Y Pablo lo hace utilizando un lenguaje muy preciso, muy claro. Fíjense que comienza diciendo palabra fiel. Es decir, lo que le voy a decir aquí es creíble. Lo que les voy a decir aquí puede ser tomado sin temor. Lo que les voy a decir aquí pueden asegurarlo. ¿Y por qué se puede hacer eso? Pues porque no viene de Pablo, viene de Dios. Y cuando Dios habla, Dios lógicamente nos dice una palabra que es válida, que es certera y que es precisa para la vida de los seres humanos. Pablo continúa diciendo, no voy a hacer énfasis porque ya Carlos habló de esto, pero les dije que iba a hacer un recuento rápido. Y Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjense que es lo primero que yo debo tener en mi corazón si quiero ser pastor. Pablo lo dice claramente. Un deseo ferviente, una gran pasión por la obra pastoral. Ojo, no por tener título de pastor, sino por lo que voy a hacer como pastor. Eso que nos quede claro.
porque pudiera ser que por el título para disfrutar privilegios, como soy el pastor. No, aquí Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo, el que desea ser pastor lo debe desear y lo debe desear profundamente por lo que implica hacer en ese ministerio. Y allí es donde nosotros tenemos que apuntar. ¿Qué voy a hacer en Cristo, en la gracia del Espíritu, como obispo, como pastor, como anciano? Y ya tendremos que revisar, ¿verdad? Para estar seguro de que esa obra para mí es la deseada. Y una vez la deseo, lógicamente la desearé más y la desearé con intensidad y la desearé con fervor, con pasión. Ojo, por lo que ella implica, por lo que voy a hacer, no por los privilegios. Es por lo que significa en el trabajo que voy a hacer. Eso es lo primero. Buena obra desea. Es decir, es un trabajo que es grato, que es bueno, dice Pablo. Es un trabajo que es de bendición, dice Pablo. Y es un trabajo que yo debo anhelar. Pero, ojo, lo que voy a hacer. Ahora, en segundo lugar, si es por la obra pastoral que deseo ser pastor, bien. Y fíjense que una vez ese deseo ferviente está, Pablo hace unas recomendaciones para tener en cuenta. Ahora nos advierte, pero es necesario. Fíjense que ahora nos va a dar unos requisitos que no pueden evitarse. Es necesario. Pablo nos va a decir aquí, esto que voy a decir aquí, cada persona, varón, debe tenerlo para poder llegar a ser pastor. Cada varón que quiera ser pastor no puede evitar estos requisitos. Estos requisitos son inevitables. Yo debo poseerlos para hacer el trabajo de Dios siendo pastor. Es necesario. ¿Y cuáles son precisamente esos requisitos? Mire cómo va a decirnos Pablo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y los comentaristas están de acuerdo que esta es la palabra clave de todo el discurso. Irreprensible. Y esto significa que una persona que va a ser pastor debe ser tal que gobierna tan bien su vida que no da pie para que nadie piense mal de él, para que nadie sospeche de algún mal proceder, para que alguien sospeche de cualquier inmoralidad. Miren lo que nos está presentando Pablo aquí. Irreprensible. Es que yo veo a esa persona y esa persona no causa en mí ningún pensamiento negativo, ningún pensamiento pecaminoso, porque he visto en esa persona una conducta tal que se ha esforzado en glorificar a Dios, que se ha esforzado en amar a Dios, que se ha esforzado en luchar en la fe. Por eso les decía, esta es la palabra que sostiene todo lo demás. Ser irreprensible es un hombre tal que gobierna bien su vida, que, repito, todo lo que él hace es tan bien hecho que nadie puede usar nada de su vida para ponerlo como negativo o usarlo en su contra. Miren la gran responsabilidad. No quiero decir que no peque, porque ese pastor pecará, ese hombre pecará, pero se responsabilizará de su pecado, se arrepentirá y buscará a Dios. Y sus pecados no serán pecados que trascienden la comunidad. ¿Ok? Entonces,
Esa irreprensibilidad es lo que hace que yo, si soy candidato a pastor, pueda autogobernarme al punto que no voy a ser acusado de actos ilícitos, de actos que afecten la vida espiritual mía de modo grave. ¿Estamos? Eso es lo segundo. Así que irreprensible se hará presente en todas las demás conductas que son básicas para la consideración de alguien como pastor, para la labor pastoral. Y fíjense cómo sigue diciendo Pablo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es tan irreprensible. Y fíjense, yo quiero aclarar lo siguiente y quiero mostrar cómo el apóstol quiere ser tan preciso en esto que nos va a llevar a entender la verdad de ser pastor. Fíjense que Lucas está narrando Pablo nos está narrando estas realidades para que nosotros podamos tener en cuenta. Porque es necesario que, se me perdió el texto, pero es necesario que lo asumamos con responsabilidad. Fíjense lo primero, entonces, marido de una sola mujer. Maneja bien tu relación conyugal. Entre ustedes dos nadie tiene cabida. ¿Y por qué nadie tiene cabida? ¿Se acuerdan de Génesis? Allá cuando Dios une a la pareja y se unirás mujer y los dos serán una sola carne. Ese verbo unir, y puedes revisar en el hebreo, unir es pegar a los dos tan fuertemente que es imposible separarlos. Esa es la conciencia que yo debo tener para cuando me case. Me caso, pero nadie podrá separarme porque estoy pegado tan fuertemente a mi esposa que no hay nada que me lleve a mí a estar sin ella o a estar lejos de ella o a meter a alguien en esa relación. Inseparablemente. Por eso dice, marido de una sola mujer. Aquí no cabe más nadie. Se pegaron y ahí no cabe más. Son uno. Uno. Y acuérdense, esa palabra en hebreo es tan fuerte que se usa en la Trinidad. Ejat. Y los dos serán Ejat, como Dios. Dios es Ejat. 1 en 3. Nosotros somos 1 en 2. Miren lo que Dios me está diciendo. Somos Trinidad, pero uno. Ahora nos dice a nosotros, ustedes son dos, pero uno. Aquí desaparece el yo y el tú. Ahora somos uno. Revisen el término en hebreo y se darán cuenta lo importante de esa expresión. Marido de una sola mujer. No hay más mujeres en la vida del esposo. No hay más mujeres. No puede estar nadie metido ahí. El que se meta ahí es un tramposo o una tramposa. Rompe la relación. Lo que Dios no quiere. Por eso, marido de una sola mujer. Primer concepto. Primera cualidad. Marido de una sola. No tienes ni dos ni tres. Una. Una sola a la que te dedicas con amor y pasión y entrega. 2, dice Pablo, voy rápido. Sobrio. Sobrio. Esto es interesante por lo que significa esta palabra.
es una persona con pensamientos equilibrados. Razonablemente actúa. No se deja llevar por lo primero que aparezca en su mente. Es tranquilo y muy racional al tomar decisiones, porque las ha pensado con responsabilidad. Así que, ¿quién es el pastor? Una persona que sabe hacer las cosas porque es capaz de pensarlas y de pensarlas en la sabiduría de Dios. Ojo con eso. Debe ser entonces sobrio, tranquilo al tomar decisiones que ya ha pensado con responsabilidad. Y dice ahora, gobierna su vida con prudencia, prudente. Fíjense que todas estas cosas que aparecen de primero hacen referencia al gobierno de mi persona. Me gobierno con, ¿cuál es la primera palabra? Me gobierno con, ¿cuál es la primera palabra? Irreprensibilidad. Me gobierno con la responsabilidad grande de tener una sola mujer. Me gobierno con sobriedad. Pienso con razón, pienso sin pasiones, sin emociones, todo lo controlo. ¿Para qué? Para que la decisión que se tome sea la más honesta y la más tranquila y la más sabia en el Señor. Eso es sobriedad, muy rápido. 3, prudencia. La prudencia me está diciendo a mí que yo puedo ser una persona que se controla ante las circunstancias que se viven, sean tensionantes o no. Y esta se parece y va junta con la anterior. No es pasional el pastor, no es irracional el pastor, no sigue sus impulsos el pastor, sigue lo justo y lo recto en el Señor. La palabra prudente, acuérdense, ¿se acuerdan que Salomón pide 3 cosas a Dios? Señor, hazme una persona sabia, hazme una persona prudente, hazme una persona entendida. 3 cualidades: sabiduría, o sofía dirían los griegos, prudencia, o phronesis dirían los griegos, y entendimiento, o sunesis dirían los griegos. Es decir, si yo soy capaz de tener una mente prudente, una mente sabia en Dios y una mente controlada en Dios, yo podré actuar de la mejor manera, lo más recto y lo más posible en las decisiones que se tomen en la iglesia, en la predicación de la palabra o en cualquier ministerio donde yo esté desarrollándome. Por eso, prudente, debo saber hacer las cosas. Debo tener cuidado al hacer las cosas. Debo saber qué hago, ante quién lo hago y por qué lo hago. Prudente. Y la otra palabra que aparece, dice el apóstol Pablo, dice decoroso. Decoro. Decoro. Esta palabra tiene también muchas connotaciones. Una, que es ordenado en sus procedimientos. Es decir, el pastor no actúa a la ligera, sino que él sabe qué tiene que hacer porque ha pensado en lo que tiene que hacer. Decoro también se traduce en algunas realidades griegas como orden, pero no orden en cuanto a que deje los zapatos ahí, porque si no, no seríamos pastor. Lo digo por mí mismo. Orden en el sentido, se me olvidaron los zapatos en la sala. No, no se trata de eso. ¿Orden en qué sentido? En que tengo claridad en mis prioridades y sé qué hacer ante situaciones en las que hay que tomar decisiones. Mire eso. Debo tener claridad en las prioridades que me exige el ministerio pastoral
Y debo saber qué hacer ante las situaciones en las que hay que tomar decisiones. A veces la iglesia, y usted lo ha visto aquí, se molesta porque se toman decisiones y hasta te reclaman. Pero es que no saben lo que han hecho los pastores. Y hasta te dicen, ¿y por qué a fulano no y a sutano sí? Aquí se da eso. Pero tenemos que hacerlo porque hemos pensado, hemos meditado, hemos razonado y sobre todo hemos orado al Señor para que nos guíe en las decisiones que tomamos. Porque sabemos siempre que son delicadas. Si no, ponga disciplina aquí para ver qué pasa. Mire lo que me está diciendo la Biblia. No puedo dejar de hacerlo. Tengo que hacerlo como pastor. Tenemos que hacerlo como pastor. Porque eso es lo que Dios exige. Y entonces, ¿tú por qué reclamas? Reclámale a Dios. Porque Él es el que ordena. Reclámale a Él. Él me puso aquí como cabeza y nos puso a 3 pastores como cabeza. Y nosotros hacemos lo que Él dice. ¿Y cómo lo logramos? Orando, lógicamente. Y no quiero decir con esto de que no nos podemos equivocar. Claro que podemos equivocarnos. Pero oramos, nos reunimos, analizamos, pensamos con la Biblia y luego decimos, nos toca hacer esto. Revisamos el reglamento y entonces tomamos la decisión. Eso no es a la ligera. Eso no es porque a mí se me ocurre decirle al pastor Efraín, no, vamos ¿a qué será? A poner en disciplina. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió, porque es que eso es disciplina. No, vamos a analizar la situación. Eso es actuar con sabiduría en la gracia. Y eso tiene uno que ser delicado, porque uno sabe que cada vez que eso se da, hay situaciones de reacción en la iglesia que no debieran darse, pero las hay. Y eso que lo digo porque lo hemos vivido. Después dice Pablo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Esta palabra es hermosa. Filoxenos, que ama al extranjero o que ama al extraño. Póngase usted a pensar, amar al extraño. Lógicamente, me da por hecho de que yo amo a la iglesia. O sea que si la iglesia tiene necesidad de mí, yo tengo que servirle, tengo que ayudar, tengo que ministrar, tengo que estar atento. Por hecho lo da. Pero Pablo trasciende. ¿Y qué si te encuentras a alguien que en la calle no es creyente y tiene necesidad, lo dejarás morir? Eso es filoxeno, es una persona que tiene amor por el prójimo. Y prójimo es cualquiera y prójimo soy yo. Yo que me interpongo en la vida del que sufre. Yo que me interpongo en la vida de aquel que tiene problemas. Eso es el prójimo. ¿Se acuerdan de la famosa parábola del buen samaritano? Señor, ¿y quién es mi prójimo? Te voy a relatar una historia y le cuenta la historia. ¿Cuál de los dos, el que está tirado o el que hizo bien, es tu prójimo? ¿Cuál de los dos es? Y él responde, el que hizo de misericordia. Es decir, no es el que está tirado, es el que hizo misericordia. Eso que me está diciendo Jesús. Fíjense cómo revaluó el término. Prójimo. Yo que me atravieso en la vida del que tiene necesidad. Yo que me interpongo en la vida de aquel que necesita ayuda. Esos somos los pastores. Y eso debe ser lógicamente la iglesia. También se lo va a decir a la iglesia. Hospedador. Después dice Pablo, se gobierna con entereza frente al alcohol. Dice, no dado al vino. No dado al vino.
En esto no hay mucho que decir porque lo entendemos correctamente. ¿Quién puede actuar con sobriedad, con inteligencia, con razón, que son exigencias primarias, si es un bebedor? Nadie. Por eso Pablo dice, vino, no. Bebida alcohólica, no. Porque pierdes el sentido de la razón y vas a tomar, lógicamente, decisiones equivocadas. Por eso, no al vino. Puedes terminar haciendo lo que es desagradable a Dios. Gobierna bien tu vida en ese sentido, no al vino. Después dice, no pendenciero. Este no busca pelea. El pastor no está para buscar pelea a nadie. El pastor no está para generar conflicto. El pastor mucho menos está para causar discusiones necias, debates vacíos, debates sin valor espiritual. Eso de estar metido en una discusión que no tiene sentido, pastor, aléjate. Pastor, quítate de ahí. Pastor, no participes de eso. No discutas por tonterías. Eso se da en la vida cotidiana. Y mire lo que sigue. Gobierna su vida también. Fíjense que esto es gobierno de mi vida primero. Al no ser codicioso de ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. No es gobernado por el amor al dinero, que es la raíz de muchos males. ¿Se acuerdan, verdad? La raíz de muchos males es amor al dinero. Y los pastores que aman el dinero terminan siendo personas que hacen daño. Y daño a sí mismos. Y daño a la iglesia. Y fíjense que hoy en día muchos se aprovechan de la iglesia para terminar siendo ricos. Eso es común hoy. Y por eso esta cualidad de los pastores es preponderante también. Que no te vean a ti muy metido en las cosas del dinero, porque eso te puede generar problemas. Pastores, no ganemos ganancias, no ganemos deshonestamente dinero, ni cualquier otra cosa. Eso que nos quede claro. Nosotros tenemos que gobernar con amor. Nosotros tenemos que gobernar para el bien de la iglesia y tenemos que solicitar la ayuda de la iglesia para la iglesia y para las necesidades que se requieran cuando de ministrar afuera se trata. Eso que también nos quede claro. Y pastor, mantente lejos del dinero. Que administren otros para que ellos rindan cuenta a la iglesia. Yo siempre lo he preferido así. Ahora, dice el texto, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ya estamos llegando, sino amable, amable, apacible, no avaro. Fíjense, amable, una persona con buen trato, que se desenvuelve con delicadeza con los hermanos, que es atento, que es cordial, que no tiene límites en las relaciones, que es para todos. Eso es un pastor que se requiere en la iglesia. Amable, que soporta los malos comportamientos de los hermanos en amor. Hasta eso. Eso es necesario. Aunque luego venga la corrección. Pero es necesario. Y fíjense esto. Amable, apacible. Es un tipo, perdónenme la expresión, una persona que actúa con serenidad. Que trata sin asperezas.
que es razonable. Miren, estas palabras todas están unidas, tienen una relación muy cercana. Es razonable en el trato. No es controlado por lo que pueda tener. Y por eso la palabra que sigue es clave, es no avaro. Porque el avaro tiene al dinero y a los bienes como Dios. El avaro cuida hasta el último centavo. El avaro todo lo quiere para sí y nada disfruta con libertad. Porque siempre está pensando que le hace falta lo que gasta. Eso es una conducta que todo pastor, esa es una conducta que todo pastor debemos evitar. Tenemos que ser apacibles, pero debemos evitar la avaricia. No tenemos a Mamón como Dios, al dinero como Dios. No, Dios es Dios de nuestras vidas. Y eso que también nos quede claro. Ahora sí, dice el apóstol Pablo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Gobernar bien su casa, y fíjense que apunta a alguien principalmente aquí. Deben saber manejar las relaciones con los hijos. ¿Y qué significa la expresión hacia dónde nos lleva? Pues simplemente la expresión original, gobierna bien su casa, nos lleva a establecer reglas para que los hijos cumplan, para que los hijos asuman, para nosotros saber qué hacer con ellos y poder dirigirlos en todo su proceso de crecimiento. Los hijos no pueden estar en la casa sin reglas. Yo les decía una vez, tú debes saber, o mejor, tu hijo debe saber por qué le pegas. ¿Por qué le pones la chancleta? Pero a veces les pegan y bueno, sí hice esto, pero nunca me dijeron que eso no lo debía hacer. Y me están diciendo que yo violenté una regla, pero nunca me dijeron eso no es. Por eso el establecimiento de reglas tiene que ser claro. Las reglas son necesarias. No puedo pegarle al hijo de buenas a primeras o regañarlo de buenas a primeras. ¿Por qué lo regaño? Mira, mijo, yo te dije que esto estaba prohibido en la casa. Y yo te dije que los resultados del rompimiento de esta regla es este. Y por eso tú ahora vas a sufrir esto. Regla clara. Regla clara. Mira, hijo, yo te dije que salieras hasta las 9 de la noche. Regla clara. No podemos pasar ese límite de estar en conflicto con el hijo por no tener reglas claras y entonces tratarlos mal sin saber el hijo qué era lo que tenía que hacer. Eso implica gobernar bien su casa con los hijos. Reglas claras y protección para el hijo. Las reglas lo protegen, pero todo lo que yo hago para protegerlo tiene que ser para su conducta, moralmente hablando, para su conducta en donde se proteja su propia vida física, para que se proteja en general su propia vida. Yo tengo que enseñarle reglas para que él sepa vivir de tal forma que él no resulte afectado en los procesos de relación entre los hombres y entre los mismos niños. Eso es necesario. Reglas claras. El pastor tiene, y el candidato a pastor tiene que llevar a sus hijos a que aprendan lo importante de la sujeción y de la obediencia en el hogar. Eso tienen que aprenderlo. ¿Y cómo lo aprenden? Enseñándoselos. No hay otra manera. Los enseñamos en su desenvolvimiento cotidiano a través de principios y normas.
y de las consecuencias que se producirían si se violentan esas conductas y normas. Eso es, que tengan hijos en sujeción, y dice con toda honestidad. Es que yo a mi hijo tengo que hablarle claro, y es que mi hijo tiene que vivir claro, según lo que está establecido. Y yo tengo que cumplir con mi hijo todo lo que establecimos, ni más ni menos. Nuestros niños no pueden desenvolverse en la casa como a ellos les dé la gana y hacer lo que quieran. ¿Por qué creen ustedes que uno encuentra ya jóvenes de 15, 16 años que no ayudan ni a arreglar la cama, que no barren la casa, que no hacen nada? ¿Por qué? Porque nunca los enseñamos. ¿Y quién es culpable de eso? Nosotros, los pastores, o los candidatos a pastor para este caso. Eso es cierto. ¿Quiénes somos los responsables? Nosotros. ¿Y quiénes fallamos? Nosotros. ¿Y quiénes fallan? Papás. Las reglas de un papá, las normas de un papá, los principios de un papá no se negocian, si ya están establecidos. Y los dos tienen que estar de acuerdo. ¿Dónde vas? Voy para cine. ¿Quién te dio permiso? Mi papá. Y es que tu papá no conoce las reglas que nosotros establecimos para ir al cine aquí en la casa. Las reglas son de dos. Y si papá no está, ¿a quién le toca? A mamá. Y mamá tiene que hacerse valer según las reglas que se establecieron con su papá o con su marido en este caso, perdón. Que los dos jueguen igual, porque usted cree que un niño es tonto o tonta. Ella busca a la persona que más le favorece. Termina yéndose para el que más le favorece. Ah, no, yo sé que si le digo a mi mamá me va a decir que no, voy a poner a mi papá. Y para allá coge. Ellos no son nada tontos. Cabeza sí tienen. Y la piensan muy bien. Por eso los dos tienen que estar de acuerdo. Dijimos que no y dijimos que no. No puede ser de otra manera. Fíjense, que gobierne bien su casa. Una casa en donde uno solo gobierna es imposible. Es cierto que el papá es la cabeza y que él tiene que establecer reglas en la casa con su esposa. Pero la esposa tiene que seguir eso. No puede ser de otra manera. Y fíjense que esto está primero para el pastor, candidato a pastor, para el varón. Ahora usted lo ve aquí. ¿Cómo se desenvuelven los hijos? Uno ve a la papá, a la mamá, y la mamá dándole orden y el pelón y le para bola. Uno dice, aquí pasa algo raro. Aquí mamá está fallando y papá peor. Y hacen y deshacen y la orden de papá o mamá vuela. Y no pasa nada. ¿Cómo es que tú dejas violentar tu autoridad por un niño? Eso significa que le diste libertad. Plena libertad. Y lógicamente él va a hacer uso de esa plena libertad que le has dado. Y por eso no te va a llamar para nada. Cuando crezca, ¿qué va a hacer? ¿Llamarte? No creo. No creo. A los hijos tenemos que llevarlos a pensar por qué sus conductas bajo reglas y normas tienen que ser dadas y qué es lo bueno que esas conductas y normas producen en su propia vida. Empezando por la aprensión de la obediencia, el aprendizaje de la obediencia.
y cómo los papás siempre querrán el bien para su hijo. Ahora, estamos en una sociedad donde pegarle a un niño ya es un lío. Y hasta pueden poner preso a un papá. Pero la Biblia me dice que use la varita. Piénselo. ¿Y qué lío es entonces el que tenemos? Ahora, si usted es razonable con su hijo, lo más probable es que su hijo entienda y no tenga necesidad de usar la vara. Pero hay momentos en que hay que hacerlo. Yo recuerdo la escobilla que había en mi casa y el cinturón que había en mi casa. Y eso sí da duro. Gobernar bien su casa, pastores, futuros pastores. Criar bien a sus hijos, futuros pastores. Que estos puedan aprender lo importante de estar sujetos a normas y que estos deban aprender lo importante que son las normas para conductas que bendicen. Que no lleguen a ser, como le dice Pablo a Tito, rebeldes. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a Tito lo mismo? Rebeldes que andan sin control, en libertinaje, y en ese sentido contestando como quieren, sin respeto, haciendo lo que quieren, sin que los padres se lo impidan. Hijos que no quieren ninguna intervención de los padres. Hijos que no quieren ninguna exhortación o ninguna directriz de sus padres. Hagan lo que quieran. Y entonces, ¿para qué ser padre? Ahora, si yo educo bien, yo no tendría necesidad de la violencia o del uso de la varita. El problema es que eduque, porque yo lo voy a proyectar como ser humano. Yo lo voy a ayudar a crecer como hombre. ¿Cómo está la sociedad siglo XXI? Mírela. ¿Quién obedece a quién aquí? ¿Quién respeta a quién aquí? Nadie respeta a nadie. ¿Y eso es culpa de quién? Alguien, y la sociedad siempre dirá que los pastores siempre estamos en contra de la libertad de los hombres. Y Dios llama eso libertinaje. La libertad en Dios es otra cosa. Ahora piénselo. Ser fiel en lo... Para ser fiel en lo mucho, tengo que ser fiel en lo poco. Ahora, si yo no soy capaz de gobernar a mis hijos, ¿cómo pienso gobernar la iglesia? Eso lo va a decir el texto, mírelo. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire a sus hijos aquí. Pedrito, te dije que venga. Y el pelado corre para allá y corre. Pedrito, que venga. Y corre para allá. Pedrito. Pedrito. Mírelos. Por eso nosotros tenemos que ser, antes de ser pastor, formadores y educadores de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque voy a gobernar la iglesia. Y si no he gobernado bien mi casa con mis hijos, es que ustedes son hijos. Fíjense. ¿En qué está pensando Dios? En que el pastorado es una especie de paternidad en la que hay que formar hijos para la fe, para la madurez cristiana, pero tienen que ser obedientes. ¿Por qué la disciplina? Porque hay que corregir. No porque el pastor se la inventó, hay que corregir.
Y esa fue la forma que Dios nos dio para corregir. Y fíjense que ambos, ser padre y ser pastor, tienen el único fin de orientar a personas particularmente y llevarlos a la madurez. Y fíjense, ¿a quién ha llamado Dios en primera instancia? A hombres. Papá, esa es tu responsabilidad. Papá, eres tú el primero que debe tomar las riendas de la casa. Juliana, que venga Juliana. Petrona, Juan, mírenlos aquí, para no ofender a los de afuera, ni a los de adentro, porque los de adentro menos deben ofenderse. Recuerda que eres cabeza de hogar, papá. Los que gobiernan bien la familia, gobernarán bien la familia de Dios. Por eso tenemos que mirar mucho de cerca, muy de cerca, perdón, a nuestros hijos si están fuera de control. Y si los educas en el Evangelio, edúcalos en el Evangelio. Edúcalos. Y debe ser un hogar no en caos, sino en orden. Ay, es que está pequeñito. Ay, es que todavía es un bebé. Y no hago nada. Desde pequeño empieza a educar. Bueno, los que han estudiado, ¿cómo se llama eso? Bueno, antes se llamaba educación desde el vientre, ¿cómo es? Educación temprana, le decían eso antes, no sé cómo se llamará hoy. No nos enseñaban que el niño es capaz de entender en la barriga y que las reacciones de nosotros son influyentes en el niño que está aún en el vientre de su madre. Y hasta le ponen músicas especiales. No, yo me acuerdo que me ponían a hablarle a la barriga de Rosana. Mire, háblele, dígale, exprésele. A mí me daba risa, pero lo hacía. Pero es cierto. Es cierto. Por eso la atmósfera del hogar es de enriquecimiento, es de orden, es de estabilidad, es de educación. No otra cosa. Ahora, hay hermanos que todavía no tienen hijos, pero tienen que prepararse. Tienen que prepararse. El texto solamente excluye a aquellos que no quieren tener hijos. Y eso ya es una política en muchas instituciones. ¿Se acuerdan que vimos dos organismos internacionales que son promotores de no tener hijos? Child Free y DINC. Nada de hijos. Pero yo mientras mi hijito llega o mi hijita llega, me voy preparando. Para cuando llegue. Eso es necesario. Lo mismo con los solteros. Prepárate. Prepárate para el ministerio pastoral, pero prepárate para cuando estés casado y tengas hijos, porque lo vas a necesitar. Piénselo bien. Dice Pablo, no un neófito.
No un neófito. Y esta palabrita pesa aquí. Ay, ¿dónde me cogió, ve? No un neófito, neófito. Una planta recién puesta. Una plantita, una plántula. Una plántula, una planta nueva. No un neófito. Es decir, ¿quién va a ser pastor? Debe ser alguien que ya tenga madurez. Madurez en la fe. Piense cómo Dios está haciendo un trabajo tan bueno que me dice a mí cómo debo ser y cómo debemos ser los pastores. Neófito. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Ah, pastor, pero es que ahí dice juventud. O sea que Timoteo era joven. El problema es, ¿qué es un joven para un judío? Pablo está hablando ahí. Y un judío joven tiene 40 años. Entonces para nosotros no sería tan joven. Es decir, que una persona entre 35 y 40 años tiene madurez. Y si ha estado en la iglesia, seguramente se ha venido formando, porque esa es la otra, ya lo veremos también. Fíjense que dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es que los neófitos, los que no tienen claridad en la doctrina, pueden caer en conductas que afecten su ministerio. Y entonces va a tener problemas con la iglesia. Fíjense las cualidades anteriores. Fíjense que las cualidades anteriores llevan a la persona a ser muy cuidadosa, muy delicada en el ministerio, muy responsable en el ministerio. Un neófito, si no tiene la madurez necesaria, ¿cómo actúa? ¿Se acuerdan de aquel rey que se dejó guiar por jóvenes? ¿Se acuerdan? En vez de llamar a los ancianos de la iglesia, ¿a quién llamó? A los compañeros de él. Ven acá, ayúdame aquí. A mí me dijeron que yo tratara con estos ancianos y que ellos me ayudaran y que los procesen. No, no, al contrario, dale duro. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué pasó? Caos. Caos y caos puro. Fíjense entonces, la primera responsabilidad es conmigo, con todas las que dimos desde el pastor Carlos hacia abajo. Dice irreprensibilidad, fidelidad a su esposa, no borrachín, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, amable, apacible, no avaro. Fíjense que ahí me volé una que es apto para enseñar. Ya lo veremos. Aquí la voy a decir ahora. Fíjense entonces, no neófito. Un neófito podrá ser alguien que tiene capacidad para enseñar teología y Biblia. No, no. Porque para ser pastor tenemos que formarnos por lo menos en lo básico para hacerlo y para hacerlo bien. Por eso, ¿cuál es la recomendación de Pablo aquí? Nos está diciendo, estudien, fórmense doctrinalmente y sobre todo, nosotros tenemos que ser personas que teniendo las primeras cualidades, pasemos el límite de ser neófito, es decir, que alcancemos madurez o por lo menos un grado significativo de madurez, voy a decirlo de esa manera, y conocimiento de la doctrina que me lleva a mí a desarrollar el pastorado.
¿Cómo yo, si no tengo formación pastoral, voy a ser pastor? ¿Cómo yo, si no tengo madurez, voy a ser pastor? Eso es simple. El apóstol Pablo es claro en eso. No puede ser de otra manera. Miren, entonces, ¿qué tienen que hacer los varones de hoy si están anhelando con pasión, porque es el Espíritu el que los mueve a ser pastor? Maduren, y maduren no solo espiritualmente, sino como persona. Y luego sí, yo anhelo ser pastor. Yo estoy seguro que Dios te descubrirá sin que tú lo digas. Y la gente empezará a decir, oye, fulano tiene la capacidad para el pastorado. Porque ya se están viendo signos en su función aquí en la iglesia. Y eso se nota. Ahora, Dios no va a poner a alguien de pastor si no ha tenido experiencia en la predicación y en la enseñanza. Tengo que madurar en eso. Sin duda alguna también. No puede ser de otra manera. ¿Y por qué? Hombre, porque es que de la doctrina que yo enseñe y del testimonio que yo dé dependerá la credibilidad de mi ministerio, pero dependerá que yo pueda hacer un trabajo para gloria de Dios en la iglesia. No estés aquí proponiéndote. Deja que la gente llegue un día y te proponga. Deja que Dios te identifique, que Dios sea el que te resalte. Y entonces Dios dirá, mira, Hanner, tú tienes ministerio pastoral. Y la gente empezará a ver a Hanner y se va a dar cuenta. Oye, Hanner tiene el don de pastor. Y yo estoy seguro que Hanner un día terminará como pastor, porque será Dios el que se encargue de eso. Porque es Dios quien pone. Esa es la otra. Yo no me pongo, me ponen. A unos puso Dios, dice Pablo a los Efesios. Y a unos puso Dios, ¿cómo? Pastores y maestros. Yo no me puse, me pusieron. Yo recuerdo que cuando me puse, me sentaron. Y me sentaron en la banca. Yo anhelaba ser pastor, pero estaba muy joven. Y me sentaron en la banca. Y el pastor me dijo, Jaime, tienes que madurar. Ven acá, vamos a estudiar. Y entonces aparecieron los cursos de aquel tiempo, era de FLET, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. No sé si se acuerdan. Y ahí empecé. Es necesario. Y por gracia llega uno a estar aquí. Al final no es porque uno se lo merezca, sino por pura gracia. Porque nadie al final puede llegar a tener de manera perfecta esto que Pablo establece aquí. Y fíjense, dice Pablo, vamos rápido. Fíjense que dice, un neófito no sea que se envanezca. Es que ese es el problema. Una persona inmadura puede caer en el orgullo, por ejemplo. Puede creerse el súper. Ya eso hace daño a la iglesia. Ahora, a veces encontramos iglesias que estimulan eso. Usted ve en televisión la salida de pastores, luces, humo. Y si entra en un carrazo, parece que se bajara, ¿quién? Arnold Schwarzenegger del carro.
Y lo ponen desde los pies y le van subiendo. Por favor. Cuando el pastorado es para Dios y para gloria de Dios. Y en esto, en vez de subirnos, tenemos que bajarnos. Porque es que de Dios es quien depende. Nadie es pastor porque se lo merezca. Somos pastores por pura gracia. Porque a Dios le plació bien, voy a poner a este hombre débil ahí para que ayude a la iglesia a crecer. No por otra cosa. Porque del pastor para abajo todos somos de la misma condición. Al final el pastor hace su esfuerzo y lógicamente luchará por eso. Pero no porque tenga una capacidad de santificación que nadie más tiene. Ahora, estas cualidades son necesarias y hay que buscarlas. Dice Pablo, vamos rápido. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es triste ver cómo nosotros hacemos cosas tan horribles que trascienden al público y hasta ahí llega la iglesia. Y es horrible cuando uno sale y oye esos comentarios. Porque como iglesia somos cuerpo. Y como cuerpo, cuando a alguien le pasa algo, la iglesia se afecta. No vayas a creer que cuando tú pecas, te afectas tú solito. Acuérdate que la iglesia es cuerpo. Y unos son dedos, y otros son cabello, y otros son nariz, y otros son boca, y otros son uñas, y otros son estómago. Pero cuando uno de esos órganos o partes del cuerpo se afecta todo. Si no, date un martillazo en un dedo a ver qué pasa. Si no, te sigue doliendo todo. Todo. O que tengas un uñero. Te duele todo. Y hasta te da fiebre. Se enferma todo. Cuando tú pecas, cuando yo peco, afecto a la iglesia. No vayas a creer que te afectas tú solo o tú sola. Afecta la iglesia. Nuestro pecado afecta a la iglesia. Y entonces tenemos que decir, Dios, perdóname a mí, pero perdóname por el daño que le hice a la iglesia. Perdóname. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahora póngase a pensar si es el pastor. Piénselo. Si un miembro causa tanto daño, ahora un pastor. El daño que le hacemos. Duro. Por eso nuestra conducta hay que cuidarla. Y a veces fallamos. Piénselo, piénselo. Y fíjense que el apóstol nos dice que eso es trampa del diablo. Claro, es que si afecto al pastor, me llevo a la iglesia por delante. Me la llevo por delante. Entonces, ¿cuál es el testimonio que se nos exige a todos? Fíjense entonces la pureza de la iglesia, del pastor para abajo. ¿Para qué? Para que no caigamos en descrédito y en esa trampa que el diablo nos puso. Porque ¿qué quiere él? Destruir la iglesia, no más. Entonces tenemos que pensar en cascaritas de huevo, con cuidado.
Porque nadie puede decir de esta agua no beberé. Nadie. Así que hermanos, finalmente tenemos que pensar en lo que Pablo nos está diciendo. Fíjense que, y con esto voy a hacer un poquito de énfasis y con esto termino. El pastor debe tener capacidad para enseñar. Debe ser, dice el texto, didáctico. Didáctico, es el término griego que aparece ahí. En los colegios hablan de didáctica. Saber enseñar en términos sencillos. Usando los recursos, usando las metodologías que sean necesarias para que el conocimiento pueda llegar a ustedes. Pero siempre pensando que eso lo utilizaré en la gracia y en comunión con Dios. Porque por mí mismo yo no lo lograré nunca. Acuérdese, puedo ser muy didáctico, pero si Dios no está presente no hay nada. Y por eso este ministerio es tan importante en este aspecto. Debo saber presentar el mensaje con claridad, preciso, y que sea lo que Dios está diciendo y no otra cosa. Por eso preparar un mensaje demora. Pregúntele a los pastores cuánto se demoran preparando un mensaje. Pregúntele. Esa pregunta se la hicieron por lo menos a Juan José Pérez de la iglesia del Pastor Arocha. Pastor, ¿cuánto te demora? Más de un día. Dándole. Es decir, exige entrega y exige compromiso. Pregúntele a MacArthur. MacArthur que ya se nos está apagando. Pregúntele. Pregúntele a John Piper. Pregúntele. Díaz. Y dice Piper, debemos ser muy cuidadosos en la preparación del mensaje. No lo hagamos a la ligera. Entonces, apto para enseñar, pero responsable en la preparación de la enseñanza. Puedes tener una elocuencia extraordinaria, pero si no sabes transmitir la idea, vamos a tener problemas. Por eso, didáctico, tengo que llegar a la gente, pero tengo que haber orado mucho para que la gracia se manifieste cuando se habla. Lógicamente, Dios es quien respalda nuestro mensaje, o el mensaje de Él mismo mejor. Pablo lo dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Elocuencia, hay muchos elocuentes. Yo recuerdo que en Colombia habían unos sabios, les decían los sabios. José de Recasens, un francés que se quedó viviendo en Colombia, era un bárbaro. El famoso profesor Bustillo, a él le preguntaban, profesor, usted lo sabe todo, y él decía casi todo. Era un tipo muy formado, sabía, lo metían en química, en física, en lo que fuera, y él siempre se estaba respondiendo. Había mucha gente inteligente. Pero el problema es, llega. Y el problema es la gracia. La gracia que esté ahí. Y por eso nosotros tenemos que espiritualmente venir preparados. Yo no puedo venir aquí de cualquier manera. No puedo.
Ni el pastor Carlos lo puede hacer, ni el pastor Efrén lo puede hacer. No pueden. Dice Pablo, palabras elocuentes para que no se haga vana. Es probable eso. Hablé tanto que no me entendieron y entonces ¿de qué sirvió el mensaje? ¿Qué buscó Pablo? Una prudencia en su estilo, una claridad en el tema. Eso sí. Y lo dijo y lo cumplió. Y fíjense lo que le dice a Timoteo. Apto para enseñar es presentar un mensaje con fundamento en la doctrina de Dios y no en otra cosa. Un mensaje con integridad doctrinal, un mensaje en lenguaje claro, un mensaje en lenguaje entendible, un mensaje sin palabras rebuscadas, un mensaje en la unción del Espíritu que llegue al corazón. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿De quién depende el pastorado? De Dios. Yo le digo a Carlos y al pastor Efrén, al pastor Carlos y al pastor Efrén, esto es un mensaje, un ministerio sobrenatural, como son los ministerios. Si alguien debe estar buscando siempre la dirección de Dios para hablar aquí, es uno. Uno mismo. Donde enseñe, sea en el culto, sea en la escuela dominical, sea en un grupo pequeño, sea en un discipulado uno a uno. Necesitas la gracia y necesitas la prudencia y necesitas la sabiduría y necesitas saber hablar y necesitas usar las palabras más adecuadas, etcétera. Por eso prepárate y no produzcamos efectos negativos. No enredemos el mensaje, no compliquemos el significado de la escritura. Apto para enseñar significa que una persona es capaz de transmitir la escritura fielmente, claramente, concisamente, sin enredos, con el único fin que los creyentes la entiendan, la asuman, la vivan como su palabra. Así que hermanos, estos son los requisitos que nosotros debemos tener. Fíjense, que yo me gobierne bien, que yo gobierne bien mi hogar, especialmente a mis hijos, pero que yo me prepare bien para trabajar en la iglesia, porque es necesario, y que yo esté gobernando bien mi relación con Dios, porque solamente Dios será el que haga al final el trabajo, porque para Él siempre será la gloria. Necesitamos crecer y necesitamos que cada día haya más pastores para que existan más iglesias donde el mensaje de Dios siga avanzando. Y a Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias. Muchas gracias por permitirnos aprender a escuchar tu palabra. Viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Gracias porque es ella la que nos cambia, la que nos convierte, la que nos transforma, la que nos santifica, la que nos hace realmente criaturas de Dios. Yo sé que aquí hay hermanos que anhelan el pastorado. Ayúdalos para que maduren en la fe, pero ayúdalos para que crezcan en doctrina. El crecimiento en doctrina les puede ayudar en la madurez de la fe.
y en su madurez como personas. Y que puedan entender estos requisitos, Señor, porque sin duda alguna, eres tú quien los ha puesto para que puedan existir pastores según lo que tú estableces. Gracias, Padre, gracias por esto. Y gracias por darnos un ministerio que no merecemos. Y gracias por ponernos en tu iglesia por tu misma gracia. A ti gloria y alabanza y honra por los siglos de los siglos.